Bienvenidos al sexto capítulo de Entre Focos. En esta ocasión no hemos querido dejar de lado el mundo de la ciencia y muchísimo menos el mundo de la cosmología. Para esta ocasión hemos traído a la reputada astrofísica de carácter internacional, Paulina Aßmann, de la que le preguntaremos sobre temas actuales como pueden ser las recientes misiones Artemis y, por supuesto, las misiones del telescopio James Webb. Aparte, en un tercer bloque la preguntaremos acerca de los últimos descubrimientos relacionados con el mundo de la astrofísica. Así que comencemos. Tras el adelanto ofrecido por el presidente Biden, la NASA reveló hoy una serie de imágenes inéditas y fascinantes del cosmos, con alta resolución y a todo color, captadas gracias a la tecnología de luz infrarroja del telescopio espacial James Webb, el más sofisticado y grande de la historia. Esta increíble imagen muestra una estrella que muere, la nebulosa del Anillo Sur, que se encuentra aproximadamente a 2.500 años luz de distancia de la Tierra. El telescopio Webb también captó la imagen más amplia del quinteto de Stefan a 290 millones de años luz, con más de 150 millones de píxeles, construida con casi 1.000 archivos de imagen. Por último, una espectacular imagen de la nebulosa Carina a 7.600 años luz de distancia, denominada como el lugar donde nacen las estrellas, muchas de ellas más grandes que nuestro Sol. La misión del telescopio espacial Webb está planeada para durar unos 10 años y, según la NASA, se enfocará en buscar los mundos potencialmente habitables fuera de nuestra galaxia. Un éxito mayor del que esperaban. Así ha calificado la Agencia Espacial Estadounidense el resultado de la primera prueba de defensa planetaria. La sonda DART de 600 kilos y enviada a 11 millones de kilómetros para golpear al asteroide Dimorphos ha logrado modificar su órbita alrededor del asteroide mayor. Didymos la ha cortado en 32 minutos y eso que al menos la meta era hacerlo en 10. La NASA, sin embargo, insiste en que deberán seguir estudiando varios aspectos y que este es tan solo el principio, como por ejemplo el efecto colateral del impacto, la estela de 10.000 kilómetros similar a un cometa formada a raíz del material de la colisión y que se acabará disipando en el espacio, pero sobre todo cómo esta prueba puede servir de modelo ante futuras amenazas existenciales. Aclara que no se conoce ningún asteroide que pueda suponer un riesgo en el próximo siglo, pero también que la detección precoz será crucial. Nos vamos ahora a otros temas. 50 años después de la histórica misión Apolo, la NASA ha lanzado finalmente su nuevo cohete lunar, conocido como Artemis 1. Es el cohete más potente jamás construido. Estados Unidos da un gran paso en sus aspiraciones de volver a llevar astronautas a la Luna, previsiblemente en 2025. 3, 2, 1. Boosters ignition. And liftoff of Artemis 1. La tercera es la vencida para el Artemis 1. Tras una serie de contratiempos, el cohete de nueva generación de la NASA despegó desde Florida. Apenas 2 horas antes del despegue se detectó una válvula con fugas. Un equipo de emergencia fue enviado a la zona de peligro de explosión para repararla. Una angustiosa espera para los ingenieros. Estamos rastreando la zona roja. 2 técnicos y un representante de seguridad han entrado en la plataforma de lanzamiento y están en el compartimento donde está la válvula de reposición con fugas. En agosto y septiembre fueron cancelados 2 lanzamientos debido a problemas técnicos y al huracán Ian. Pero la paciencia valió la pena y la misión no tripulada se dirige a la Luna. La cápsula Orión ya se ha separado del cohete y pronto rodeará la Luna en un viaje de prueba de 3 semanas. Los llamados Munikin están a bordo, equipados con sensores para simular las condiciones de los astronautas. Muy buenas, Paulina, y muchísimas gracias por atender al programa Entre Focos. Queremos hacer una presentación breve, si me permites hacerla. Para quien no te conozca, Paulina es una destacada astrofísica y cosmóloga, un impresionante currículum académico y profesional. Es doctora en física y astrofísica y ha realizado un postdoctorado en astronomía teórica, lo que le ha permitido desarrollar una sólida trayectoria en importantes centros de investigación como el Observatorio Astronómico Nacional de China. Además de que ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas de prestigio internacional, lo que refleja su capacidad y dedicación en su campo de especialización. Pero eso no es todo. Paulina ha sido reconocida por su liderazgo en la región del Biobío en 2013 y 2019 y ha sido incluida en la lista
de las 100 mujeres líderes de mujeres empresarias. Entre noviembre de 2019 y marzo de 2022 fue secretaria regional ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en la macrozona de Centro Sur. Y también desempeñó un papel como asesora en temas de ciencia, tecnología, conocimiento, etcétera, en el gobierno regional de Nube. Y en la actualidad, Paulina es vicepresidenta del startup en tecnologías cuánticas Silicon Quantum y profesora asociada en el Observatorio Astronómico Nacional de China. Terminado este breve resumen, la pregunta que a mí me cabe hacer es ¿qué factores fueron los que te llevó a querer adentrarte en este mundo de la astronomía? Bueno, gracias David, Dani, Pablo por la invitación a este programa. Gracias a ustedes por la invitación para poder estar acompañándolo en este programa Entre Focos. Bueno, con respecto a la pregunta, David, es bien interesante. O sea, ¿por qué estudio astronomía? La verdad, lo podría pensar que desde muy chica. Yo siempre fui súper curiosa. O sea, de hecho, cuando estaba en el colegio participaba en estas olimpiadas de física, gané las olimpiadas regionales, pasé a las nacionales, trabajé con la NASA, en estos programas de divulgación y ayudé a construir un satélite, en este caso que era, uno te mandaba las piezas para construir, pulirlo y luego lo enviaban al espacio y servía para medir las densidades de la atmósfera. Después de eso, Chile es un país que ha invertido mucho en el desarrollo de la ciencia, ya, o sea, como una política pública de que más niños se involucren en estas carreras STEM de muchos años. Y de hecho tenían programas como Explora, que es un programa que era de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora se llama NIT, de manera que se hacían congresos con niños de colegio. Entonces, en eso, aparte de participar en el primer congreso de niños científicos, en ese tiempo investigué sobre el virus Hanta, que no tenía nada que ver con lo que es astronomía. Cuando estaba en la secundaria, propuse un proyecto de determinar el periodo de rotación de un asteroide. Y Chile es reconocido por ser la capital de la astronomía mundial. Por lo tanto, el tema era que tú presentabas el proyecto con un tema de astronomía. Entonces, por eso presenté esto de determinar el periodo de rotación de un asteroide, el cual fue seleccionado y pude trabajar como astrónoma, o sea, ir al norte de Chile en un observatorio que se llama Cerro Armazones, que hoy en día aloja el mayor telescopio del mundo, el Extreme Large Telescope de la ESO, que es de la Unión Europea, que es un telescopio que va a ser de 40 metros. Bueno, en ese tiempo tenías unos telescopios que servían para medir la rotación del asteroide y ahí por primera vez pude trabajar como astrónoma, presentar los resultados en congresos y eso me di cuenta que me gustaba mucho investigar, o sea, de hacerme preguntas, desarrollar método científico, pero de una manera muy lúdica. Entonces, de alguna manera ahí se definió que iba a ser ciencia y cuando entré a la universidad, por ejemplo, publiqué mi primer paper, porque ya trabajaba con los profesores desde el colegio. Entonces ya tuve un primer paper, en primer año de la universidad adelanté ramos en la Universidad de Chile, me acuerdo, en los cursos de verano, y estuve muy metida en esa área. Entonces fue como un camino natural, de acuerdo a las experiencias durante el colegio, a profesionalizarlo en la universidad. Y tuve mucha suerte porque fue muy bien considerado, o sea, el hecho de poder trabajar con un profesor ya en primer año, el que me invitaran a los congresos cuando estaba en pregrado, me permitió conocer a otras personas, otros profesionales en el área y conocer nuevos temas, los temas que se estaban trabajando en la astronomía actual. Y pude ser partícipe desde muy joven en ese tipo de cosas. Entonces, la verdad que tuve mucha suerte y yo lo dije cuando fui la primera secretaria regional de lo que fue el primer Ministerio de Ciencia y Tecnología que se formó el año 2019. Yo podría decir que como científica yo fui el resultado de las políticas públicas en ciencia y tecnología que apostó Chile muchos años. Participé en el primer Congreso Explora que ya cumple más de 20 años. No quiero decir mi edad, pero ha pasado mucho tiempo y creo que también me involucré en las políticas públicas porque creo que para que haya más científicos y podamos desarrollarnos más en esas líneas hay que participar también en la política, que es donde se toman las decisiones. Me gustaría preguntarte, ¿con qué ojos ves a la nueva generación de estudiantes? Mira, los veo con una nueva forma de hacer las cosas, ¿sabes? El hecho de que, mira, para mi primer proyecto de ciencia,
yo usé internet, pero acá en Chile, por ejemplo, no era masivo en esa época, cuando estaba en octavo básico, que es cuando tienes alrededor de 11 años, por lo menos 11, 12 años. Yo iba a investigar en la internet de un hospital que tenía internet, y ahí busqué sobre el virus ANTA, la información que había existente, recopilé información, y usaba mucho los libros, y ahora es como, todo tenía su tiempo. Hoy en día, fíjate que el conocimiento está al alcance de todos. La tecnología ha avanzado así muchísimo y eso ha permitido que la forma de aprendizaje sea distinta. O sea, yo me acuerdo que recortaba las revistas para poder hacer mis informes para el colegio, hacer tareas. Usábamos revistas de papel y uno las recortaba y escribía a mano. Hoy en día se están desarrollando otras habilidades y creo que eso también es parte de la evolución y eso también nos permite ir más allá o profundizar en distintas áreas que no teníamos. Por ejemplo, ahora el computador te facilita mucho. Ahora, por ejemplo, tú estás en España, yo estoy en Chile, estamos transmitiendo al mundo entero, transmitiendo conocimiento, historias de vida, y que eso ahora llega a los receptores que son estudiantes o lo que va a ser su público, y de alguna manera esto ya es distinto, una distinta forma de ver el mundo. Y creo que eso va a traer distintas consecuencias que lo estamos viendo con inteligencia artificial, y ahora son otras las problemáticas que tenemos que sortear, y eso va a traer un nuevo mundo. Y creo que está bien, es parte de la evolución, ¿no? ¿Crees que se está anteponiendo la competitividad a la felicidad en el mundo estudiantil? Mira, creo que es bien importante, o sea, yo creo que hoy en día más que nunca se está entendiendo el valor de la creatividad, el valor al tiempo libre y al trabajo. O sea, creo que las discusiones que hay hoy en día, por ejemplo, hoy día hablamos más de género, hablamos más del bienestar en la crianza, que eran temas que no se hablaban antes, y eso a ustedes, por ejemplo, lo ven de distinta manera que yo. Antes, cuando hablábamos de inclusividad o de esto de la maternidad, no era un tema difícil para nosotros, pero para ustedes las nuevas generaciones son distintas, o sea, ya son parte del ADN, o sea, ustedes ya no, la parte del género, la inclusividad y todo lo que los temas que estamos conversando hoy en día están abriendo nuevas formas de ver el mundo. Vemos activistas como Greta Thunberg y distintas corrientes, e incluso el bienestar, o sea, todos los estudios indican que necesitas tiempo libre para poder crear. O sea, eso de estar en la pizarra memorizando, que tiene sentido si hoy día tenemos computadores y podemos visitar el Louvre a través de inteligencia artificial, no sé, con inteligencia, ¿cómo se llama esto? Realidad virtual, y podemos adquirir el conocimiento distinto en otros tiempos, y yo creo que eso se está valorando. Es un tema de conversación hoy en día. Entonces, no tengo claro en cuanto a números de cuánto versus la competitividad los resultados de hoy en día, pero sí me he dado cuenta que la discusión, por ejemplo, en los papers, es que cuando uno tiene una idea científica, ya, un nuevo conocimiento, y lo publicas, la gente está pensando, bueno, pero tu tema es realmente, ¿cuánto tiempo le dedicaste al tema? ¿Es realmente trascendental? Y ahí viene, ¿cuánto te citan? ¿Cuánto es de alguna manera se está buscando de que la ciencia realmente no sea por números de papers, sino más bien en cuánto aportas al conocimiento de verdad. Entonces creo que por ahí hay distintas diferencias. O sea, te hablé de un montón de cosas, pero fíjate que todo tiene sentido en cuanto al bienestar y el buen vivir. Finalmente todo se conecta. Sí, sobre todo aquí en España, y el debate que tenemos un poco en Europa es con el tema de la jornada de 4 días, y bueno, pues claro, hay una especie de lucha porque se han empezado a realizar hace 2 años diversos estudios, y todos ellos apuntan hacia que una jornada de 4 días supuestamente mejoraría el rendimiento de las personas, incluso los beneficios de las propias empresas. Entonces, pues bueno, es algo que es bastante de recalcar, que habrá que ver cómo termina, esperemos que termina bien y que se puedan lograr todos estos progresos, y bueno, esto es como todo, la vida es una lucha del día a día. Ahora sí, ya pasando al bloque de las misiones espaciales y pasando página un poco, me gustaría preguntarte, sobre todo hablar un poco de la misión DART, que esto, bueno, ahora no
porque ahora se ha parado y luego se va a enviar una especie de satélite para recoger muestras, a ver en el asteroide cuál ha sido la proporción del impacto, pero el éxito ha sido rotundo. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es cómo valoras el éxito de esta misión y qué impacto crees que puede tener en la defensa planetaria, adentrándonos si quieres un poco en la ciencia ficción, pero bueno, la cuestión es que esa misión se ha hecho, ha salido exitosa, ¿qué opinión te merece? Mira, yo creo que aquí hay varias cosas bien importantes. Por ejemplo, en cuanto a las misiones espaciales. Si tú te fijas, DART es como muy de Armagedón, ¿cierto? ¿Te acuerdan a Bruce Willis que se iban a destruir el asteroide porque iba a chocar a la Tierra? Pero acá yo veo que primero es un desafío. O sea, realmente podemos desviar un asteroide y eso atrae un montón de beneficios. O sea, el poder pensar estas misiones trae un montón de beneficios que todavía quizás no conocemos. O sea, es lo que es la parte de la tecnología que requieres para poder hacerlo. Entonces yo creo que en ese sentido estas misiones son súper importantes para cómo evolucionamos de acuerdo a que, punto uno, es como cuando el hombre fue a la luna y eso nos ha ayudado para conocer el mundo que tenemos hoy con internet, con los computadores, etcétera, etcétera. O sea, Silicon Valley es resultado de eso, o sea, de la necesidad de tecnología para alcanzar el bienestar de la población. Pero más allá, creo que uno de los mayores significados de poder aterrizar en un asteroide y poder desviarlo es qué podemos hacer con él. O sea, estamos viviendo en un mundo de que la minería, por ejemplo, es un tema, es riqueza. Y creo que todas estas misiones tienen su lado también, bueno, podemos pensar en minería espacial. ¿Qué elementos podemos traer del asteroide? ¿Qué nuevos elementos podemos extraer de ahí que nos va a permitir hacer algo distinto acá y vamos a evolucionar? Quizás nos damos cuenta que esto es lo que yo imagino, ¿no es cierto? Pero imagínate, sacamos del asteroide litio mucho, no sé, de otra calidad, otro nuevo elemento que nos va a permitir hacer energía en la Tierra renovable y no sé. Entonces creo que eso es súper importante como humanidad, este tipo de desafíos. También está Artemis, que es que quieren llevar nuevamente pisar Estados Unidos a la Luna. Ya lo hizo China hace poco con un rover y fue al otro lado, al lado oscuro de la Luna. Ahora va a Estados Unidos con 3 misiones donde la primera lanzaron con 2 muñecos con distintos sensores para medir los niveles de radiación. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué queremos llegar a la Luna? Ya lo hicimos antes, bueno, queremos volver a la Luna por el lado del occidente y luego pensar en Marte. Marte es el planeta más cercano que quizás podríamos colonizar y está a una distancia que nos permite viajar un par de años. Entonces, creo que todas estas misiones en sí traen una tremenda riqueza para el conocimiento, porque son misiones que traen finalmente nuevas tecnologías, porque es difícil hacer eso, o sea, es difícil posar un rover en la Luna, es difícil llevar a un astronauta a la Luna, más difícil aún es llevarlo a Marte, y eso nos va a traer un montón de beneficios, de seguro. Ahora, también están los israelitas con Bereshit. No sé si supieron esa misión espacial, Bereshit, que fue un llamado de Google, donde ¿quién podía hacer el alunizaje más barato de la historia? Y bueno, Google hizo ese llamado, algunos grupos comenzaron a trabajar, no llegaron a tiempo, en el tiempo que Google hizo el llamado, finalmente, no sé, era un trabajo de X años y no lo hicieron, no lo lograron ese X años, pero ellos siguieron trabajando, una empresa privada israelita. La cosa es que consiguieron llevar el módulo de Bereshit a la Luna, alunizaron, pero tuvieron un problema con la parte de aterrizaje, por lo tanto alunizó súper fuerte y se destruyó. Pero llevaba la bandera de Israel y finalmente Israel también alcanzó la Luna. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, China, Israel, Rusia, no me equivoco. Y bueno, esos países han llevado a la Luna. Entonces ahora en este minuto están con la misión Bereshit 2, que lo que están haciendo reuniendo fondos para poder llegar nuevamente a la Luna y esta vez que es a un precio mucho más barato de lo que ha hecho, mucho menos costoso que lo que son las misiones de NASA o estas misiones como Artemis, que son de muchos años y muy caras, y llegar con esta madre nodriza con distintas uno queda orbitando en la Luna y otros rovers que pueden alunizar y hacer algunos experimentos y mostrar que es posible llegar a la Luna. Y ahí están buscando distintos colaboradores, está Alemania, está Estados Unidos con la NASA, y ahí están buscando acá en Chile también apoyo para poder hacer esta misión para el 2024. Entonces hay hartas misiones que sin duda es un reto
a la innovación, a la creatividad humana y con mucha ciencia, mucha tecnología que de seguro van a traer beneficios para el buen vivir de la humanidad. Muchísimas gracias. Sobre todo te vamos a preguntar un poco más tarde, tampoco de forma muy detallada, pero un poco por encima, ciertas cosas de la misión Artemis, porque sí es verdad que en esa misión figura ya como para finalizarla, es decir, que sería para el año, o sea, sería entre 2026 y 2030, crear equipos, así lo define la NASA, equipos de extracción de recursos en la Luna. Es decir, luego habrá que ver cómo se desarrollan estos equipos y cómo son, pero serían unos supuestos equipos que, en teoría, por lo que han dado a entender, extraerían recursos pues tipo minerales bueno, todavía hay que focalizarlo porque es dentro de unos cuantos años, pero bueno, esa es la intención. En relación a las misiones espaciales, me gustaría preguntarte sobre la misión del telescopio James Webb. ¿Cuáles son algunos de los principales objetivos científicos de esta misión y cómo valoras su importancia en comparación con otras misiones espaciales recientes? O sea, mira, James Webb es como la evolución en la mejora tecnológica de Hubble y que nos ha permitido realmente conocer, ver en alta resolución lo que es el universo. Ahora, dame un segundo, que la verdad no sé cuáles son no estoy muy al tanto del objetivo propiamente tal de James Webb, pero sí he visto que realmente esta misión ha podido resolver las imágenes, o sea, de que ya conocíamos, ya habían sido captadas por Hubble, el telescopio Hubble, y ha podido actualizar viendo mucho más detalles de lo que es distintos objetos del universo, como son las nebulosas, ponte tú, cómo se ve esa la nebulosa del caballo, cómo se ve la roseta con todos los detalles del gas, así es impresionante. La siguiente pregunta te la va a hacer Pablo. Sí, bien, pues manteniéndonos en este tema de las misiones espaciales, entrando un poquito en el tema de la cooperación internacional, me gustaría preguntarte cómo crees tú que ha mejorado la comprensión del universo gracias a, como has mencionado, pues las misiones espaciales que se han llevado a cabo y, bueno, las que puedan venir. Y sobre todo, recientemente, la cooperación que están llevando a cabo, en este caso, por ejemplo, una empresa privada de Elon Musk, la de SpaceX, pero también alianzas entre la ESA y la NASA. ¿Cómo valoras tú estas alianzas y estas cooperaciones? Mira, yo creo que el avance tecnológico, o sea, tú ves, ahora estaba viendo un poco sobre James Webb, que ha descubierto nuevas galaxias, o sea, tenemos un universo que la verdad lo vamos a conocer de acuerdo a la tecnología que nosotros logremos desenvolver y nos va a permitir conocer más cosas. Ustedes ven, hace menos de 200 años, ¿cómo se hacía la astronomía? Era a través de platos fotográficos, o sea, era un astrónomo, estaba en la intemperie tomando imágenes del cielo con placas fotográficas, o sea, se imaginan con harta exposición, con después un revelado, o sea, yo creo que ustedes no alcanzaron a conocer las máquinas fotográficas de rollo, que ahora es todo digital. La invención del CCD, ponte tú, que es la tecnología que se utiliza en el caso de la fotometría, de lo que uno ve en el visible, las imágenes, es impresionante cómo puedes distinguir los distintos tonos, la composición de las galaxias y sobre todo este desafío. Tú sabes cómo funcionan los telescopios, cómo podemos observar más. ¿Por qué estamos haciendo telescopios con espejos más grandes? Es simplemente porque, por ejemplo, yo tengo este vaso aquí y yo quiero captar lluvia, ¿ya? Quiero captar agua. Entonces, si yo tengo este vaso, voy a captar lo que son 200 cc de agua. Pero si yo quiero tener más agua, ¿qué tengo que hacer? Tener un vaso más grande. Entonces quizás puedo tener un balde y ahí voy a poder captar más agua. Entonces el principio con los telescopios es lo mismo. ¿Por qué queremos telescopios más grandes? Para poder captar más luz. Y eso es la información que nosotros decodificamos y podemos obtener mayor información del universo. Cada vez queremos mirar más lejos, o sea, más hacia el Big Bang. Y eso nos permite, estamos descubriendo nuevas galaxias, nuevos elementos. Por ejemplo, ahora además de tener estos telescopios ópticos como el VLT, que fue la gran revolución para NAL, que eran 4 telescopios con lentes de 8 metros cada uno, ahora estamos haciendo de 40 metros, que es el ELT, y además construyendo survey como el LSST, que es el Large
Synoptic Survey Telescope, que es de los Estados Unidos, y que va a tomar imágenes del cielo en la noche en una gran área, y eso nos va a permitir ver supernovas, explosiones de supernovas, etcétera, etcétera, y que con toda esta información entrelazada, por ejemplo, ver el ALMA, que es un radiotelescopio, que también son muchas antenas, y lo que se dedican a observar es el gas, o sea, ¿cuáles son los elementos de gas, polvo que tienen esto? Podemos encontrar en nuestro universo, podemos determinar con mayor precisión qué es lo que somos, qué es el universo, qué nuevas galaxias hay. Hay agujeros negros, los agujeros negros supermasivos, energía oscura, y todo este tipo de preguntas que hasta el día de hoy seguimos desarrollando. O sea, el Big Bang, por ejemplo, sabemos que es la teoría más aceptada de acuerdo a todas las mediciones que hemos hecho. Entonces, toda esta tecnología ha servido para poder conocer más sobre nuestra naturaleza, qué es lo que somos y para dónde vamos. Por ejemplo, sabemos que, dado el conocimiento que tenemos hoy en día, 5.000 millones de años va a explotar el Sol, porque es una gigante roja que está evolucionando y que en algún minuto va a empezar a generar elementos más pesados en su núcleo y va a colapsar en una enana blanca. Entonces, todas estas cosas, y eso es nuestra vida, o sea, está definiendo la vida en la Tierra. No vamos a tener más vida hasta que esté el Sol. O sea, se desaparece el Sol, se acaba la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Faltan muchos años, estamos de acuerdo, pero hay que trabajar en aquello. Entonces, creo que todo el desarrollo tecnológico va en esa dirección. Podemos emigrar de acá. Está también, por ejemplo, lo que es las propiedades de la materia, o sea, saber cuál es la diferencia, por qué nosotros tenemos masa y el fotón no tiene masa, por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz. Ahí viene todo lo que es el desarrollo de partículas, teoría de partículas, y está el bosón de Higgs, y ustedes tienen al ladito ahí en Ginebra el CERN, que es este acelerador de partículas que te va permitiendo, que te va dando información que de alguna manera se complementa entre todo esto, si lo vemos de una manera holística, nos permite entender mayormente nuestro universo. Y aquí la colaboración es súper importante, o sea, nosotros en la ciencia tendemos a pensar en la genialidad, o sea, Einstein es un genio. No sé, Marie Curie, bueno, y muchos otros científicos, pero todos sus descubrimientos y todos sus apoyo al entender lo que es el conocimiento que tenemos hoy en día, los cambios que han hecho estos razonamientos, la verdad ha sido producto de muchos grupos y mucha información, mucha gente haciendo ciencia. Por ejemplo, el premio Nobel 2013, si no me equivoco, el 2011, que fue sobre la expansión del universo. Hubieron 3 astrónomos que obtuvieron ese premio Nobel, que cambiaron el paradigma, el conocimiento de lo que era el universo, que sabemos que se está expandiendo porque hicieron mediciones de las supernovas. Pero ellos no podrían haber llegado a esa conclusión si no hubiesen tomado los datos de las supernovas más cercanas, que esos datos los tomaron los chilenos, ponte tú, Mario Amu y José Massa, con lo que determinaron midieron todas las supernovas que estaban más cercanas, mientras que este otro grupo que se llevó el Nobel midieron las supernovas más lejanas. Entonces, ahí es un ejemplo de que finalmente los grandes cambios o grandes, ¿cómo se llama esto? Estos eureka, no es una persona finalmente. O sea, Einstein sin Hilbert tampoco hubiese podido ser la relatividad general, y muchos otros físicos, igual que también está Newton con otros matemáticos. O sea, ellos, claro, compilaron y lo hicieron, o sea, son genios porque compilaron algo, pero toda esa genialidad también viene alimentada de un conocimiento en grupo, o sea, de la colaboración, de que mucha gente está pensando en lo mismo o pensó en algo y ellos tomaron esa idea y la siguieron desarrollando. Entonces, por eso creo que es súper importante tenerlo claro y hablarlo a los estudiantes, por ejemplo, en los colegios, porque piensan, no voy a estudiar física porque no me va bien en matemática, pero te das cuenta que a lo mejor si te metes en esa área vas a poder y lees lo que se ha hecho antes, van a poder avanzar. Hablando de las misiones recientes, aparte de preguntarte qué opinas sobre la misión finalizada ya de Artemis 1 y sus hermanas, la NASA ha fijado la intención, y ya se han hecho públicos los astronautas que van a ir, de enviar gente de nuevo a la Luna para el 2024. A mí me gustaría preguntarte, aparte de la valoración, ¿qué factores consideras importantes de esta misión y relevantes? Si más los astronautas que se van a enviar o las misiones que se van a llevar a cabo allí. Mira,
Yo creo que este Artemis es un ejemplo de un proyectos de largo plazo, porque eso es súper importante. Fíjense que todos quieren siempre resultados a corto plazo, pero te das cuenta que necesitas para la ciencia y poder hacer grandes pasos, necesitas tiempo. Y aquí es donde Artemis viene a mostrarnos que a largo plazo es posible poder entregar conocimiento desde... Fíjense que en la primera misión enviaron muñecos con sensores, o sea, la diferencia en que tenemos hoy en día, el 2023, 2024, a 1969, fue que tenemos más tecnología, tenemos más sensores, podemos saber mucho más. O sea, yo no sé si los astronautas del año 69 no les dio, no sé, podrían haberse quemado, porque yo te juro que yo veo el módulo lunar, no sé si ustedes lo han visto, a mí me daría miedo subirme a eso. Sí, la verdad es que son cosas bastante curiosas. Sí, pero justo lo que permite es que gracias a que Claro, tenemos un avance en ciencia y como es un tecnología, avance, pues ahora podemos investigar mucho más a fondo. No solo el hecho de enviar un astronauta allí o enviar un satélite, podemos investigar más a fondo qué cosas ocurren. Por ejemplo, la poca atmósfera que hay en la Luna y en todos sus derivados, minerales. Sobre todo ciertos cráteres que se tienen ciertas dudas sobre ellos y un montón de cosas más. Exactamente, o sea, ya enviaron rover, o sea, imagínense, ya China ya tiene muestras de lo que hacen en la Luna, o sea, qué cosas encuentran en la Luna, tiene un montón de sensores, ahora lo mismo está haciendo Estados Unidos, y bueno, ahí está, el espacio para mí es el lugar donde se pone a prueba es tan difícil, tantas variables que requiere de ingenio humano y eso luego lo vemos en las tecnologías que vemos al día a día, que no sé, pues está el celular, yo creo que tuvo que ver alguna tecnología que es del año 69, pero es súper, creo que ahora tenemos muchos más sensores, tenemos más conocimiento. Por ejemplo, el hecho de enviar estos muñecos antes de enviar a los seres humanos, con muchos sensores. O sea, por ejemplo, el muñeco de la mujer tenía la fisonomía de la mujer, o sea, con la anatomía mujer, anatomía hombre, a ver si había algún problema con la radiación y con todo lleno de sensores. Ahora viene la segunda misión que es tripulada, donde se eligieron ya los astronautas, hay mujeres, y bueno, ahora bueno, entiendo que en la segunda misión van a orbitar alrededor y después van a alunizar. O sea, primero no aterrizan en la primera instancia. Primero dan vuelta y después alunizan, perdón. Entonces, y yo creo que son muy buenas misiones que de seguro vamos a disfrutar de esas tecnologías en el futuro. Si son las guerras o estos grandes objetivos que son los que mueven el mundo. Pues la siguiente pregunta te la va a hacer mi compañero Pablo, que está íntegramente relacionada con la misión Artemis, pero es un poco más ya a largo plazo. bueno, pues básicamente la NASA ha hablado en alguna ocasión sobre una posible misión a Marte, después de haber realizado 3 misiones Artemis, y me gustaría preguntarte qué es lo que opinas sobre esta iniciativa. ¿Y qué desafíos crees que podrían surgir en esta misión, de esta naturaleza de esta misión? ¿Qué podría surgir que fuese un desafío para llevarla a cabo? O sea, imagínate la distancia. O sea, si tú fueses un fotón, imagínate, la luz del sol se demora 8 minutos en llegar a la Tierra. ¿Por qué? Porque viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, a esa velocidad tú puedes llegar del sol a la Tierra en 8 minutos. Luego, si tú te vas a Marte, desde la Tierra a Marte igual hay harta distancia, o sea, necesitas y tienes piel, tienes masa, entonces no puedes andar a 300.000 kilómetros por segundo para demorarte un par de minutos, te vas a demorar años. Entonces eso ya tiene desafíos per se, o sea, ¿qué vas a hacer con o sea, tan simple como la vida, el mismo día a día de una persona? ¿Cómo te aseguras alimentos para llegar a las 8, a Marte? Eso ya es un tremendo desafío. Una cosa interesante que se está trabajando hoy en día, los hongos. Por ejemplo, hoy en día hay empresas que están haciendo cuero de micelio. El cuero de hongos. ¿Por qué? El cuero de hongos es un material sustentable, además tiene ciertas características mecánicas más resistentes. Entonces, si tú te llevas una semilla de hongo,
quizás puedes construir materiales, tener materiales, o sea, lo llevas a Marte y puedes generar materia prima para construcción, alimento y así distintas. Esos son los desafíos que tiene. O sea, llegar a Marte es una cosa que es muy complejo. Hay harta ciencia y tienes que aterrizar, no sé si aterrizar la palabra, no sé cómo se dice en Marte, ¿ustedes saben? No, pero llegar a Marte, o sea, ya es un desafío per se. Llegar a Marte con una persona es otro desafío, o sea, tienes que alimentar, tienes que, el aspecto psicológico, o sea, imagínate estar encerrado no sé cuántos años y luego vivir allá, llegar allá y qué pasa con el combustible, o sea, ¿cuánto te puedes llegar? ¿Vas a volver? O el que va primero va a quedarse allá, morir allá. Entonces, hay muchos desafíos y que creo que esos desafíos son los que están generando nuevos alimentos, que podamos ser más eficientes a la hora de hacer alimentos. Y hoy día tenemos, no sé, la leche de vegetales. Podemos llevar semillas y podemos sacar ciertos nutrientes con los vegetales. Quizás eso ayuda, porque no podemos llevar una vaca. Entonces ahí vienen ciertos desafíos, cuáles son los nutrientes, viene todo el desarrollo de la inteligencia artificial y creo que eso va a ser eficiente con las materias primas y esos son los desafíos que nos impone Marte. Sin atmósfera, ponte tú. Ahora hay cosas interesantes, por ejemplo, encontraron que hay hielo también en el Ecuador, que es súper caliente en Marte. Entonces también en la parte subterránea, o sea, en la parte de las capas muy fría hay agua. Entonces a lo mejor no necesito llevar agua porque ya sé que hay hielo, entonces lo puedo derretir. Eso es un tremendo conocimiento a la hora de pensar en vivir en Marte, porque se esperaba que en los polos de Marte pudiese haber agua, que es muy frío, pero en el Ecuador, gracias a este asteroide que cayó, uno de los rovers pudo ir fue como un terremoto para ellos, o sea, como un movimiento de las capas de Marte. Entonces se acercó este rover después de sentir ese impacto de meteorito y se dieron cuenta de que había hielo. Entonces, todo ese conocimiento en realidad tiene un tremendo valor a la hora de pensar en llegar a Marte. A lo mejor hay agua y podemos llegar y tener agua. Y eso es la base para poder hacer cualquier cosa. Bueno, pues para finalizar este segmento me gustaría hacerte una pregunta un poco global, un poco tal, pero me gustaría conocer qué puedes aportar al respecto. Hay muchas dudas respecto a la astrofísica, hay muchas preguntas que no tienen solución, por decirlo de algún modo. ¿Qué se te ocurre a ti que puede ser una pregunta la cual todavía no hemos llegado a la conclusión o a la respuesta? Muy importante que sea bastante. Para mí, por ejemplo, cuando hablamos del Big Bang, o sea, hablamos del Big Bang, que fue producto de una fluctuación cuántica. Y ahí viene, sí, ya, una fluctuación cuántica, y hablamos de conservación de energía. No, pero es que es una antimateria. Entonces ahí entramos en un espacio así, para mí, por ejemplo, el Big Bang es esa gran explosión que viene de la nada, para mí es realmente un acto de fe todavía. Esa es una gran pregunta que para mí no es tan clara. ¿Cómo que se forma este universo? Está pensando en principio de conservación de energía. Es todo muy... Sabemos que es verdad porque las cosas que predice esta teoría la hemos podido medir, algunas cosas, pero no me queda claro que sea así. No es tan contundente. Y hay otras cosas así, por ejemplo, hablamos de materia oscura. Hablamos de materia oscura porque estamos midiendo velocidades, pero no vemos la materia oscura. Sabemos que está ahí, pero no está. O sea, son medidas indirectas. Y también sabemos que es casi el 24 o no, 40% de materia oscura. O sea, harta parte del universo que no vemos. Sí, sobre todo porque una de las cosas por las que más ciertos divulgadores científicos habían preocupado, sobre todo en el tema de la relación con el Big Bang, sobre todo Carl Sagan, que a mí la verdad es que es uno de mis padres intelectuales, ya no es tanto el hecho del Big Bang, que es muy importante, sino que había antes. Es decir, si eso que había ahí, quién lo ha puesto, de dónde viene, y ya esa pregunta te lleva a decir si hay otros tipos de universo y ya ahí pues... Ya ahí entras a... Ya ahí puedes entrar a hacerte muchísimas preguntas. La verdad es que yo diría que ese es del punto que parte mucha gente. ¿Qué había antes? Y otras preguntas acerca del Big Bang, que es lo que
tú dices, un montón de preguntas. La verdad es que es algo que a mí me maravilla. No es que me maraville, pero me encierra ahí en una caja Sí, de ya que no es soy algo que capaz de llama dar eso. mucho la atención y es, mira, justamente como has comentado, es algo curioso porque no se tiene todavía algo claro de cómo decirlo y claro, ¿de dónde viene esto? Pues ciertamente como el que resuena algo un poquito así, una explicación más tirando a algo religioso, tal, pero claro, obviamente tiene que haber su fundamento porque hay sus tesis, pero claro, hay que todavía... Y hay un montón de teorías, o sea, de repente si tú ves la ciencia, bueno, la ciencia es algo exacto, ¿no? Tal, el lenguaje es la matemática y es objetiva, o sea, no es que uno lo pensó, o sea, por eso nos diferenciamos de la religión, pero hay mucha fe. Hay mucha fe. Claro, y me imagino que lo que puede pasar, ves, en este mundillo es que a lo mejor lo que se creía, llega una persona, se hace una comprobación matemática y se cae un montón por detrás, ¿no? Exacto, por ejemplo, ahí siempre hablan, está la teoría ¿cómo se llama? Mond, que es una que la constante gravitacional la modificas, ¿ya? Entonces, con esa teoría, por ejemplo, yo he visto modelos matemáticos donde tú puedes explicar cómo se ve hoy en día la Vía Láctea con todas las galaxias alrededor y lo explican muy bien. Pero tú dices, no, pero es que tú no puedes cambiarle la constante a G, pero ¿por qué no? Entonces, y ahí hay unas corrientes que son estas otras corrientes de los mondianos que están haciendo ciencia con simulaciones y están encontrando también, lo pueden por ejemplo, sus predicciones se miden en el universo cuando hacen mediciones de lo que observa. Y ahí está lo de la materia oscura, que es otra corriente, que es el lambda CDM, y que también hay una discusión. Y me acuerdo que pude ver una charla donde pusieron al quien hablaba de Mond, Pavel Krupa, de la Universidad de Bonn, y está Walker, si no me equivoco, no, Volker Springer de Garching, que era uno materia oscura y el otro mundiano, y decían, pero nosotros observamos esto, nosotros sí lo observamos también, entonces no, tú hablas tontera, el otro habla tontera, una cosa así, y y eso es la ciencia, la verdad, o sea, finalmente tienes que generar un modelo transversal y que las mediciones de alguna manera te apoyen y te soporten lo que tú estás demostrando. Pues para terminar este bloque, Pablo, te quería hacer Sí. una pregunta muy especial y bueno, vamos. Pues bueno, tiene un poquito de relación con ya el último bloque, que bueno, es un poquito breve, pero justamente es un tema que me llamó la atención porque hasta no hace mucho todo el tema de agujeros negros y esta cosa, pues estuve un poco investigando y me llamó mucho la atención de un supuesto que se tiene como prácticamente imposible por las condiciones que se tiene que dar, que son pues los agujeros blancos, si mal no recuerdo creo que se dice. Entonces, más que nada, saber, pues, ya que tú eres más entendida que yo en este tema con bastante distancia, ¿qué opinión tienes tú en relación a este fenómeno que se cree que es imposible o que tendría que tener unas circunstancias tan precisas para darse que es imposible casi? Pero mira, es súper interesante acá. Como te digo, la ciencia, o sea, estamos la física de la relatividad, por ejemplo, es lo que propone Einstein, que es cuando tú estás te da una explicación de cómo es un universo donde hay mucha energía. En este caso, por ejemplo, un agujero negro. Tú pones la métrica de Schwarzschild, que es la que define el espacio-tiempo, y pones esta parte de energía, o sea, esta parte de la métrica, y empieza a desarrollarla y te queda que hay ¿cómo se llama esto? Geométricamente tienes lugares en el espacio que son singulares, o sea, quiere decir que ahí diverge el espacio-tiempo, ¿ya? Eso es lo que es la ecuación matemática, te indica cuando tú tienes la expresión matemática, dentro de lo que es la relatividad de Einstein, que en 4 dimensiones tienes la métrica de Schwarzschild, que es una solución, y ese es el agujero negro de Schwarzschild, que es un agujero negro esférico, estático, súper simple. Ahí viene otra solución, por ejemplo, en 3 dimensiones, que es BTZ, que es otras cosas que son matemáticas que en realidad te dicen que hay singularidades en el espacio-tiempo. O sea, cuando tú te imaginas ese espacio plano o esa sábana y te ponen algo muy masivo y se rompe esa sábana, o sea, por ejemplo, ¿has visto ese típico ejemplo? Es un agujero negro matemático que sale de estas ecuaciones
que son súper complejas y que requieren ahí esos análisis, cálculos tensoriales, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en astrofísica, entonces tú dices, ya, tenemos objetos en el universo que pueden ser muy masivos, por lo tanto la gravedad es muy intensa, y que es tan intensa que nada puede escapar, ni un fotón, o sea, ni la luz, ¿ya? Entonces, cuando eso pasa, se forma un horizonte de evento y eso es lo que le llamamos un agujero negro. Esa es la definición de agujero negro matemático de nuevo, pero también lo observamos en el universo, cuando vamos a los centros de las galaxias, ¿ya? Y eso lo aceptamos porque vemos que cuando analizamos el comportamiento de las estrellas en un espacio muy pequeño, vemos que estrellas están orbitando alrededor de algo que no vemos, pero lo hacen de manera anómala. Entonces es el caso, por ejemplo, de Sagitario A, que es el agujero negro que está en el centro de la galaxia, que creemos que es un agujero negro porque tiene que ser algo muy masivo, muy pequeño, donde el efecto gravitacional es tan alto que hace que los objetos que están alrededor se muevan de una manera anómala, ¿ya? Por eso decimos que es un agujero negro. Y por otro lado, de Einstein, que nos explica lo que es el espacio-tiempo, y que si lo llevamos a los límites de baja energía, tenemos las ecuaciones de Newton, que funciona toda la Tierra con las ecuaciones de Newton. Entonces vemos que tenemos estos agujeros negros. Cuando hablamos de agujeros blancos son cosas completamente contrarias. O sea, no es tan, es casi imposible tener agujeros. No hemos observado agujeros blancos. Tenemos estas wormholes, que son estos, de hecho ¿quién fue? Se me olvidó el nombre de este físico que es súper famoso, que es el que acuñó el nombre de los agujeros de gusano, que son singularidades en el espacio-tiempo, pero en realidad no es tanta singularidad, sino que conecta un espacio con otro. Y estos son los agujeros en realidad los de gusano, que tienen un universo, muchos universos, y estos los unen. Y eso también son soluciones energéticas, o sea, tienes la ecuación y existe dentro de la matemática como solución de la relatividad general bajo distintas condiciones. Entonces, vemos, a mí me chocó, o sea, por ejemplo, yo pude trabajar en obtener soluciones de agujeros de gusano, por ejemplo, y hacía la prueba, venía un fotón y podía atravesarlo, por lo tanto, dadas ciertas condiciones, tenemos este tipo de objetos, pero cuando vamos al espacio, o sea, usamos la astrofísica, la astronomía, los instrumentos que tenemos, no lo hemos observado. Entonces quedan como en la ficción. Pero sí los agujeros negros, ¿eh? Los agujeros negros sí son soluciones que lo vemos en las teorías estas de matemáticas, se predicen, y por eso, y los hemos podido medir en el universo, que es Sagitario A. Ustedes vieron la imagen de la reconstrucción de los agujeros. Es un agujero negro que está en M80, si no me equivoco, está en el Virgo Cluster, que es una vecindad donde hay muchas galaxias, y en una elíptica esta está este agujero negro supermasivo que más encima tiene un jet, entonces que nos dice que hay algo ahí, que está un núcleo activo y donde hay agujeros negros supermasivos, y eso es lo que sí podemos decir que podría ser y podría existir un agujero negro porque lo observamos. ¿Crees que podría afectar de algún modo a nuestra comprensión del universo y la astronomía en general el descubrimiento del agujero negro supermasivo localizado en el centro de la Vía Láctea? Sí, sobre todo porque una de las cosas que quiero recalcar es que, como tú bien has dicho, se hizo primero la foto, bueno, que no se ve el agujero negro, porque del agujero negro no puede salir ni la luz, pero se ve el aro de los escombros y de los restos que había al lado o a los bordes de Sagitario A. Y luego, posteriormente, se hizo la foto del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Sobre todo, ¿cómo crees que puede afectar a la comprensión del universo y principalmente de la Vía Láctea? O sea, fíjate, yo creo que eso es lo que de alguna manera aceptamos en las teorías que hay hoy en día, porque los observamos. O sea, dentro de las soluciones de Einstein, de las ecuaciones de Einstein, sabemos que hay singularidades del espacio-tiempo. Entonces tenemos espacio
Y todo ese conocimiento o sea, cuando los observamos decimos, vamos en buen camino, sabemos que hay un agujero negro, por lo tanto hay singularidad en el espacio-tiempo, entonces hay ciertas cosas, pero nunca vamos a saber, o sea, yo no veo matemáticamente posible, o sea, podemos meternos dentro de un agujero negro y pasan cosas muy divertidas dentro de un agujero negro, sé como que el futuro es la singularidad y es, ¿cómo así decirlo? Si tú llegas a un ser humano, llega al borde de un agujero negro, empieza a sufrir las fuerzas de marea, así como el mar sufre las consecuencias de la luna, tiene que ser un poco intenso. Entonces aquí viene toda esta parte de que un ser humano es casi imposible que vaya a un agujero negro, pero sí, de acuerdo a la tecnología que tenemos hoy en día y la comprensión que tenemos del universo, sabemos que es posible que haya agujeros negros. Y eso eso es como, por ejemplo, una cosa bien interesante que ahora me acuerdo es uno de los resultados, ¿se acuerdan? De uno de los premios Nobel de las ondas gravitacionales, que esta es una predicción que viene de la interacción de agujeros negros o estrellas muy masivas como las estrellas de neutrones. O sea, cuando estas comienzan a danzar, o sea, empiezan como a cohesionarse hasta llegar al merger, o a la cohesión de dos estrellas, esto produce perturbaciones en el espacio-tiempo. Y eso fue lo que se midió, por ejemplo, LIGO, que midió la perturbación de un agujero entregada por agujeros negros y estaban viendo también estrellas de neutrones que pudieran haber hecho esto, y se midió se midió a través de este instrumento puesto, hay distintos interferómetros LIGO, otro ¿cómo se llama esto? En Italia, hay distintos de estos detectores, y eso también es y le valió el premio Nobel ay, se me olvidó el apellido de este físico, ya estoy cansada a esta hora, pero que le valió el premio Nobel a un gran físico que fue estudiante de Wheeler, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Este libro negro, Wheeler, voy a tener que buscarlo. Premio Nobel de ondas gravitacionales. Entonces creo que eso nos ha llevado a Kip Thorne, Rainer Weiss y Barry Barish. Bueno, Kip Thorne es un científico muy connotado y él por muchos años predijo esto de las ondas gravitacionales, y eso nos lleva a otra comprensión del espacio-tiempo y del universo y lo que somos. Entonces ahora la pregunta que yo les dejo a ustedes es con este conocimiento, o sea, sabemos que si tenemos agujeros negros y estos interactúan, ¿qué podemos sacar de ellos? ¿Qué podríamos obtener de ellos? ¿Qué podríamos analizar, por ejemplo, si observamos ese comportamiento en la Tierra? ¿Cómo podemos generar energía? ¿Cómo podemos, por ejemplo, el sol? Queremos el sol, que es una energía renovable, no contaminante. ¿Cómo lo hacemos acá en la Tierra? ¿Cómo lo podemos usar eso? Si al final todo esto, los viajes espaciales y todo lo que tiene que ver con los desafíos que tenemos como humanidad, viene cómo controlamos la gravedad. O sea, cómo hasta el día de hoy los viajes en aviones, o sea, ¿por qué yo me demoro 14 horas en tomar un avión en Santiago y llegar a Madrid? 14 horas, es larguísimo. Ahora, los aviones es una gran invención de muchos años y estamos viajando más rápido, pero si realmente controlásemos la gravedad, ¿cómo serían nuestros viajes? Eso es una cosa que podemos ir avanzando y que falta por desarrollar. O sea, no puede ser que nos demoremos 14 horas en llegar a Madrid. Ya, eso sí es verdad. Es una de las preguntas y sobre todo una de las preguntas que es muy típica, que si haces un agujero que pasa por el centro del núcleo, ¿qué pasaría? Y si llegas a una gran velocidad, pero cuando llegas al núcleo se supone que ahí te quedarías, básicamente, por la gravedad que implica esa zona, la del núcleo de la Tierra. Entonces, la verdad es que es una cosa muy curiosa. Ya un poco para terminar esta entrevista, que esta ya va a ser la última pregunta, te quiero preguntar acerca
pregunta no de tu opinión, de una cosa que te voy a decir más adelante. Y es que en 2016 se anunció, de hecho tengo aquí uno de los medios que fue de los primeros en publicarlo, la noticia, que fue National Geographic, que pone hallado el planeta potencialmente habitable más cercano a la Tierra, que este fue Kepler, uno de los dos, y que se encuentra en Alpha Centauri, la estrella más cercana al sistema solar. Entonces mi pregunta es si tú crees que a través de la tecnología de James Webb y un poco de mejorar en tecnologías, podríamos ser capaces de determinar si esos planetas, sin viajar allí, son habitables o no lo son, y un poco determinar incluso algunas condiciones de sus atmósferas. A ver, tú dices Alpha Centauri, ¿cierto? Que supuestamente, bueno, Alpha Centauri está a 4.36 años luz. O sea, un fotón se demora 4.36 años en llegar. Eso es O sea, pero ya lo hacen, ¿ah? O sea, de hecho, con los espectros que hace, de eso se tratan los planetas extrasolares. Lo que están haciendo es sacar muchos espectros y poder determinar cuáles son los elementos que contienen, y dado ciertos elementos tú puedes determinar si tienen atmósfera o no. O sea, creo que eso ya se está avanzando, y de hecho por eso estamos construyendo telescopios cada vez más grandes para poder ver mayores detalles acerca de eso y poder avanzar en el conocimiento de pudiésemos habitar otro planeta, podemos viajar a otro planeta. O sea, claro, me demoro a la velocidad de la luz 4 años. Pero son muchos, quizás cientos de años para llegar. Entonces, creo que es, o sea, conociendo y viendo cómo es nuestra galaxia y cómo nuestra estrella, a la distancia que estamos, puede haber vida, yo creo que es súper egoísta pensar que no hay otros planetas con algún tipo de vida. O sea, es como la probabilidad puede ser. O sea, porque es tan inmenso lo que conocemos. ¿Cuántas galaxias hay como la nuestra? Hay muchísimas, son cientos de galaxias, miles de galaxias de distintos tipos, y que con muchas estrellas y con mucho polvo y mucho material que posiblemente ahora... creo que la gravedad es nuestra... O sea, tenemos que aprender cómo podemos viajar largas distancias, así como la teletransportación, como hablamos. No sé si ustedes vieron alguna vez los supersónicos. O sea, tenemos que llegar a eso de poder viajar a altas distancias. Bueno, cuando te acuerdas que hay también una película, no me acuerdo si Interestelar o no sé qué, tú usabas la fuerza, los agujeros negros para irte a otras partes, o Star Trek, no Star Trek. Ver cómo controlamos la gravedad y eso. O sea, creo que pueden haber muchas tierras, sí. No sé dónde, pero eso están buscando, y de hecho esos son los objetivos que tiene construir estos telescopios y James Webb y todo eso, poder determinar posibles condiciones que pudiese llevarnos a que encontrar lugares donde sean parecidos a nuestro planeta. Y creo que estamos avanzando en eso, y yo creo que de algún momento lo lograremos. O sea, yo creo que estas misiones de ir a Marte es una prueba, o sea, de cómo el combustible, el llevar astronautas, la alimentación y todo ese tipo de cosas es para eso. O sea, si igual sabemos que nuestro tiempo es finito acá. Bueno, pues me temo que tenemos que llegar al fin de este programa. Desde el equipo de Garza Empire y como colaborador de Entre Focos, te damos las gracias de haber venido a nuestro programa, y muchas gracias por ilustrarnos con tus conocimientos. Bueno, muchas gracias David, Daniel y Pablo por este espacio. Estuvimos hablando más de una hora sobre ciencia, y creo que es súper importante mostrar que se requiere ciencia, se requiere conocimiento para seguir avanzando en nuevas oportunidades. Tenemos grandes desafíos como el cambio climático, que es algo urgente de cómo afecta nuestro vivir hoy en día, y creo que estos conocimientos son los que nos sirven y nos van a llevar a que podamos seguir avanzando en estos grandes retos que tenemos como humanidad. Y bueno, felicitaciones a ustedes por tener este espacio y la iniciativa.